Amigos de la mesa laboral, tengo el agrado de saludarles hoy en día en un nuevo programa de diálogos de la mesa laboral que se llevan a cabo los días domingos a las 6 de la tarde. Es un gusto contar con nuestra audiencia cada vez más fidelizada en nuestros programas y con interacciones a veces sumamente interesantes. En esta ocasión tenemos de participantes de la mesa laboral a Cristian Améztegui, Gonzalo Rodríguez y Gonzalo Crespo, y en calidad de invitados especiales están Jimena Sánchez y Álvaro Garamendi. El tema que nos convoca hoy día es un tema controvertido, es un tema que tiene una historia que ha ido evolucionando en el tiempo a medida que se transformaba también la economía y la regulación del ámbito laboral en el país. Se trata de la indemnización por tiempo de servicios. Y para esto vamos a tener un diálogo con una agenda que creo que lo más importante es ubicarnos en el tema y cuál es el concepto de la indemnización por tiempo de servicios, y muy rápidamente vamos a avanzar después a otras connotaciones de este instituto del ámbito laboral. Gonzalo Crespo, empecemos con la conceptualización. ¿Qué es y cómo se mide, cómo se define el tema de la indemnización por tiempo de servicios? Gracias, buenas tardes a toda la audiencia y a los compañeros e invitados de la mesa laboral. En sentido general, indemnización es la reparación de un daño, es la compensación por algo, por algún perjuicio que se causa. Sin embargo, la Ley General de Trabajo no ofrece una definición o un concepto respecto a la indemnización por trabajo. Tampoco el decreto reglamentario de la ley nos ofrece un concepto. Ha pasado mucho tiempo hasta que con la promulgación del decreto supremo número 110 de 1 de mayo de 2009 tengamos un concepto para la legislación boliviana. En efecto, este decreto supremo en su artículo 2 nos dice que la indemnización es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral, y establece luego la forma de pago que consiste en un salario, el equivalente de un salario de un promedio por cada año de trabajo. Tampoco el proyecto de Ley General del Empleo y del Trabajo preparado o formulado por la mesa laboral ofrece una definición propiamente, y al igual que la legislación boliviana citada y la legislación de varios países que asumen que la indemnización es un pago compensatorio, reparador del desgaste del trabajador, este proyecto simplemente se aboca a establecer que la indemnización por el tiempo de servicios es un derecho laboral que se paga lo mismo que antes en el equivalente de un salario promedio por año, ¿no? Entonces, parecería que la generalidad de las legislaciones asumen que de hecho se conoce y se entiende que la indemnización es un pago reparador. En la legislación boliviana tenemos otro concepto reparador que es el desahucio, pero en este caso es la compensación por la interrupción abrupta o no avisada, preavisada al trabajador de la relación laboral, y en este caso se establece en 3 meses de salario, ¿no? Las diferentes legislaciones van estableciendo diferentes compensaciones por la interrupción de la relación laboral, pero en general tenemos que se asume el concepto
que ofrece simplemente la lengua, el idioma, y no establece, no tipifica claramente cuál es la compensación. Ok, gracias. Cristian, unas palabras sobre la naturaleza jurídica y el régimen legal para el funcionamiento de nuestra indemnización por servicios mínimos de 90 días. A ver, aquí hay varias connotaciones. Primero, para tener derecho a la indemnización por tiempo de trabajo, se tiene que trabajar por lo menos 91 días, así dice el Decreto Supremo 110. Pero casi no se aplica, pero si uno va en detalle, el reglamento de la Ley General del Trabajo indica en su artículo 8 que en contratos eventuales debe pagarse día por día, es decir, un prorrateo de 360 días. Pero tal y como decía Gonzalo, aquí hay que ver desde varias perspectivas y yo pienso que dos son las grandes. Y la primera es que es el desgaste, así está remunerado, el desgaste psíquico, físico que genera el trabajo versus la indemnización como tal del artículo 88 de la ley vinculada con accidentes, vinculada con muerte del trabajador, para lo cual quisiera dar una mirada a la legislación de otros países muy rápidamente para ver cuán cerca estamos o cuán lejos estamos, porque por ejemplo en Perú, la indemnización por tiempo de trabajo, que la llaman compensación por tiempo de trabajo, es un ahorro. No lo miran por indemnización, es un ahorro por el tiempo trabajado, a un ahorro forzoso que tiene que pagarse en una entidad financiera con desembolsos semestrales, de los cuales el trabajador solo puede retirar hasta un porcentaje que en la práctica es el uso en miras a que sea su capital de arranque para una vivienda, un préstamo o lo que quisiera, pero tiene sus mínimos. Por ejemplo, tiene la persona que estar trabajando mínimo 20 horas por semana, por ejemplo, y media jornada por día. Es como una forma selectiva. Y se va haciendo redondeo además. En Bolivia lo pagamos día por día, 360 partes. Allí es por 6 meses, redondeable a un año, etcétera. Pero es ahorro forzoso. Y, por ejemplo, vámonos al otro extremo, un poco más capitalista, Chile. En Chile ni existe el derecho, básicamente. En Chile lo toman como base de la indemnización por futuras contingencias que puede traer el desempleo en un tope máximo de 11 salarios, es decir, un salario por año, pero pagable máximo 11 si la persona perdiera su trabajo, solamente mejorable, entre comillas, por decisión judicial, si un juez determinare que el despido no está vinculado con mala conducta o no estaba vinculada con necesidad probada de funcionamiento del negocio. Por ejemplo, que el trabajo ha sido sustituido por una máquina o que se va a cerrar una sucursal, por ejemplo. Entonces, de ninguna manera lo ven como indemnización. Sobre lo cual, para cerrar mi intervención, entonces, una vez llegó una misión, hace poco, una misión de la parte financiera de un país. Bien, y estaban hablando sobre la indemnización por tiempo de trabajo que se paga a sus funcionarios en su embajada. Y ellos decían, es que no entendemos cómo se puede estar pagando desgaste, decía, hasta nos parece, decía, irrisorio, hasta nos parece chistoso escuchar que hay que compensar bajo la lógica de, te pago por haberte dado trabajo. Y ahora viendo otros países tiene mucho sentido. Gracias, Cristian. Por lo tanto, no es una medida tan universal como la que caracteriza a la concepción del salario, a la concepción de la jornada, etcétera, y tiene varias percepciones y concepciones que dificultan la puesta en acuerdo sobre la manera incluso de realizar la correspondiente indemnización, puesto que se trata de un pago sobre el pasado. O sea, no se puede recibir indemnización si no se ha realizado el trabajo. A partir de ahí empiezan las circunstancias en las cuales son los tiempos trabajados, los mínimos que dan derecho a compensación, a indemnización, etc. Vamos a ver entonces si tienen Jimena y Álvaro alguna experiencia, porque aquí también tenemos que cotejar la norma, la experiencia real, la práctica concreta de aplicación de esa norma
y cuáles son algunos de los problemas que se conocen, al menos en el país. Adelante, Jimena. Buenas noches a todos. Bueno, estaba pensando mientras comentaban sobre la legislación, tanto boliviana como la legislación de otros países, y decía cuán diferente es lo que está en la norma y lo que el trabajador percibe como su derecho. Porque la experiencia del empleador es diferente, ¿no? El trabajador siente de que ya llevo un año trabajando, ya tengo un derecho adquirido. La ley dice debería cumplir los 5 años para poder tener su quinquenio, y el trabajador dice, tengo un año, tengo una necesidad de X, págame, ¿no? Entonces, ahí el empleador se ve en la complejidad de, me apego a la norma, me apego a la ley, ayudo al trabajador o respondo a la necesidad del trabajador, ¿cómo avanzo? ¿No? Entonces, es contradictorio lo que tenemos escrito y la realidad que se vive cada día. Ok, claramente el problema es el siguiente. Álvaro, ¿a quién le pertenece el fondo de la indemnización que, de acuerdo con la ley boliviana y desde 1948, las empresas tienen que hacer un fondo para el pago de indemnizaciones, están obligadas a hacerlo? Pero ahora viene la pregunta, ¿quién tiene la potestad de disponer sobre esto? Álvaro, la experiencia boliviana. Bien, buenas noches a todos y muy buena pregunta, Horst, porque, o sea, este es un dinero, si nos ponemos a pensar, es un dinero del trabajador, efectivamente. Quien lo va a disponer o quien lo está administrando, básicamente, es la parte empleadora. Como bien lo mencionaba Jimena, por ejemplo, la indemnización, digamos, es el monto de dinero, digamos, que accede el trabajador siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Como decía Cristian, trabaje más de 90 días, y cuando termine la relación laboral, por ejemplo, no se haya, digamos, extinguido esta relación por algunos de los causales del artículo 16, que también, digamos, en nuestra experiencia se vuelve tremendamente, pues, caótico, ¿no? O sea, por ejemplo, no tiene derecho a indemnización si ha habido abuso de confianza, robo, hurto, etcétera, digamos, ¿no? Pero volviendo ahí un poquito a lo que es tu pregunta, por ejemplo, si bien nos encontramos con el tema de que de quién es el dinero, definitivamente tenemos que entender de qué es del trabajador. Pero, como lo planteaba Jimena, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un trabajador que trabaja 1, 2, 3 años y nos pide el dinero? El decreto supremo, por ejemplo, 522 del 26 de mayo de 1910, por ejemplo, nos da la respuesta a letra muerta, digamos, si es que quieren decirlo así, que todo lo que es, por ejemplo, referencia a lo que es quinquenio, digamos, en esta parte en específico, nos dice que no puede ser fraccionable. Ya, pero ¿y qué hacemos con el trabajador? Entonces, ahí ya la parte empleadora hemos visto en la experiencia, en la práctica, que agarra y dice, ya, perfecto, te voy a adelantar, digamos, de 3 años, digamos, o de tu año, no sé, dependiendo de la necesidad que pueda hacer por gasto médico, emergencia familiar, cualquier circunstancia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando se cumplen los 5 años? Ahí también es otro problema, porque ahí vemos de que en el Ministerio de Trabajo, discúlpenme, pero ahí vemos uno de los primeros principales problemas, porque vemos que hay algunos cálculos medio extraños, digamos, que a veces hacen nuestras autoridades, ya, y veíamos, ¿no? De que, por ejemplo, a ver, digamos, de un trabajador que, digamos, 10 años no ha cobrado sus quinquenios, digamos, tiene 2 quinquenios acumulados, pero ha recibido en los 3 primeros años, digámoslo así, unos como pagos parciales. Entonces, al finalizar, y como bien lo dice el Decreto Supremo 522, se tiene que hacer sobre la base de los 3 últimos salarios, perdón, de los totales ganados. Entonces, hacen un reajuste retroactivo medio raro, digamos, al inicio, como diciendo, a ver, yo el primer año, los 3 primeros años ganaba 1,000, ahora estoy ganando 10,000, me han pagado 1,000, digamos, por los primeros 3 años, entonces, a veces el ministerio dice, muy bien, has pagado 1,000, ahora tienes que, de los primeros, de todo el total de los 10 años, tienes que de los 3 primeros, agarras 9,000, tienes que pagarle al trabajador, y de estos últimos recién le pagas sus 10,000, digamos, por cada año. Entonces, ahí ya se vuelve un problema, porque siempre la parte empleadora va a ser deudora, si vemos ese tipo de cálculo.
siempre vamos a estar en eterna deuda, ¿no? Entonces, siempre hay que tener, digamos, cuidado, ¿no? Al momento de hacer esto, porque a la práctica, digamos, siempre nos vamos a encontrar con una dificultad de que la parte empleadora siempre va a ser deudora y a veces el trabajador, digamos, está escuchando eso en el mismo ministerio, entonces ahí se vuelve un problema. Entonces, eso es algo que deberíamos nosotros como regular o moderar de cierta manera. Ok, vamos a ir por partes y con cierta precisión en el manejo, digamos, de estas categorías que son complicadas y que se complican más todavía cuando la administración ministerial es subjetiva y no se atiene a la norma. Gonzalo de Cochabamba, tus primeros comentarios sobre esta temática, donde ya creo que hemos logrado un primer acuerdo. El fondo que se constituye con la cifra que es calculada para indemnización le pertenece al trabajador. Tiene un derecho adquirido sobre eso que se ha constituido en el tiempo. Pero la disposición de ese fondo, incluso dice en el decreto de 74, puede ser utilizada por la empresa para que no sea un fondo muerto. Es decir, que no genere ingresos que puedan. Y ahora viene la pregunta, esos intereses que puede generar el fondo que administre el empresario, ¿a quién le pertenece? Entonces, ¿a quién le pertenece el fondo y quién lo administra? Es algo que debería quedar bien claro. Gonzalo. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a la mesa laboral, a quienes están participando del panel y a la teleaudiencia. Sin duda que estamos hablando de un derecho que nace bajo ciertas circunstancias específicas. Primero, que el derecho no llegaría a nacer si es que no hay un mínimo de 90 días de trabajo previo. Segundo, que el pago está condicionado a la culminación de una relación laboral. Consiguientemente, mientras no culmina la relación laboral, el derecho a la indemnización está como un, digamos, aspecto potencial, pero no resulta un derecho adquirido. Ahora, en función de lo que fue el progreso social en el país, se ha considerado la posibilidad de hacer pagos a cuenta de ese futuro derecho cuando termine la relación laboral. Y para eso se ha considerado 5 años como periodos que habilitan el cobro parcial de sus beneficios sociales, lo que se conoce con el nombre de quinquenio, y que está regulado últimamente por el decreto que han mencionado, el decreto 522. Si estas son las normas que rigen este derecho, lógicamente que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, es un principio constitucional. Ahora, de buena, digamos, voluntad, las partes podrán llegar a algunos acuerdos, tales como pagar cada 3 años, pero está sujeto a la voluntad de las partes, porque, reitero una vez más, el artículo 14 en la Constitución es absolutamente contundente. Nadie puede obligar a hacer algo que la ley no manda. Si no tiene los 5 años para reclamar un quinquenio, lógicamente no corresponderá hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con ese dinero? Preguntabas, Jorge, ¿no? Que está autorizado el empleador a usarlo, a invertirlo en el giro de la empresa, ¿no? Para que no quede inmovilizado. No está legislado respecto a si eso genera utilidades, genera intereses, y por tanto, otra vez viene aquí la aplicación de ese mandato constitucional. Si no está regulado, lamentablemente, es muy difícil exigir, ¿no?, que paguen intereses sobre un monto, digamos, no pagado al trabajador e invertido por la empresa, aplicando nuevamente esa previsión constitucional de que no se puede obligar a alguien a hacer lo que la ley no manda. Podríamos avanzar en ese sentido, ¿no?, de que pueda considerarse que una legislación regule el pago de interés, etcétera, pero probablemente genere susceptibilidades. Y cierro con esto, si me permites, Jorge. Tal vez la mayor inquietud que debería demandar nuestra preocupación está en el hecho de que estos beneficios sociales resulta solamente beneficiando, valga la redundancia, a quienes, entre comillas, están protegidos por la Ley General del Trabajo. Si los derechos son universales y la Constitución Política del Estado habla de que los derechos laborales tienen ese carácter, de que además el
trabajo digno que se conoce la Constitución tiene la calidad de ser sin discriminación, ¿por qué no se abarca al resto de los trabajadores, particularmente el sector público? O sea, ¿por qué el Estado resulta ser el que discrimina? ¿Por qué el Estado solamente carga en los particulares, es decir, la empresa privada, la obligación, y para él se reserva la, digamos, exclusividad de no pagar esos derechos? Ahí hay una amplia gama de trabajadores del Estado que están siendo perjudicados. Es clarísima la discriminación acá y responde a un principio que no es el de la informalidad que caracteriza a la mayoría de los empleados en el sector privado, sino es una potestad que se atribuye a sí misma el Estado de excluirse, de generar a favor de sus trabajadores este derecho a una indemnización por tiempo, porque la indemnización se calcula por tiempo. Ahora, viene la pregunta sobre esto que no estaba al comienzo, pero que se ha constituido en una práctica del país, que es la de periodizar en 5 años. Y ahí aparecen los famosos quinquenios. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer, si los quinquenios son pago adelantado y finalmente cuando se termina la relación laboral se acumulan los quinquenios, pero el valor monetario de cada quinquenio pagado es distinto. Y en un país con inflación eso puede ser gravísimo, puesto que la inflación va diluyendo los fondos que normalmente deberían estar en bolivianos. Yo dudo que haya muchas empresas que tengan los fondos para la indemnización de sus trabajadores con conservación de valor. Entonces aquí hay un problema que es el que se refiere a qué pasa con la acumulación del pago de los quinquenios, cómo se calculan. Han hecho un ejemplo ustedes, pero yo le pongo el aditamento del proceso inflacionario. Entonces nuestra pregunta es, ¿los pagos anticipados son pago a cuenta o qué son? ¿Y en qué medida se opera con lo que es la actualización del valor correspondiente? Cristian primero. A ver, aquí hay todo un tema y depende de la mirada del inspector. Veamos, pero todas las facetas en un corto resumen. Y es, digamos que una persona está trabajando 3 años en una organización empleadora privada, bien, y necesita su dinero. Evidentemente, este dinero le pertenece, porque el artículo 39 del reglamento de la ley laboral dice que la remuneración es lo que percibe el trabajador en pago de su trabajo, incluyéndose cualquier otro beneficio. Por tanto, también se puede considerar salario al aguinaldo, a la propia indemnización, al segundo aguinaldo, porque devienen como efecto del trabajo, inclusive el bono de antigüedad, por decir algo. Bien, el artículo 1 del convenio 100 de la OIT dice exactamente lo mismo. Pero una característica de la naturaleza del salario es que no puede estar condicionada. Entonces, si yo ya cumplo 1 año, ¿por qué no puedo usar mi dinero que está a cargo del empleador para salvar una urgencia mía y me tiene que alguien cuidar mi dinero hasta el 5º año? Y teniendo yo que si necesito recursos, prestarme, ¿no? Bien, pero el mercado sigue usando una práctica antigua de pagar cuando el trabajador requiere 1 año, 2 años, etcétera, llamémosle fraccionamiento. Y resulta que las prohibiciones de fraccionamiento vienen en el artículo 3 del decreto 522, que dice, se prohíbe el fraccionamiento, tiene que cumplirse 5, 10, 15 años de servicio. Y va pues en contra de la definición misma de salario. Y después, al momento de hacer el refrendado ministerial, que no es requisito, pero se considera requisito, es que hay 3 posibilidades frente al inspector. Lo que decía Álvaro. A, que el inspector te diga qué están pagando, quinquenio de tal época. Hay 3 anticipos. No, esos anticipos no valen nada, por tanto rechazado el trámite. Y el empleador dice, ¿y qué hago? Nada, pierde ese dinero. Opción número 2, sí, pero usted tiene que recalcular su quinquenio al salario último, descontando lo previo como pago a cuenta. O 3,
te dice, yo no voy a refrendar, desde aquí en adelante usted se ha metido en una, entre comillas, ilegalidad y por tanto tienen que continuar así hasta que cumpla otro quinquenio. Y justo como dijo Álvaro, el inspector ahí y en muchos distritos tienen que estar dos partes, trabajador y empleador, y ambos escuchando. Y el trabajador entonces piensa y dice, ah, entonces no me pueden pagar y me van a deber, etcétera. Entonces, vean, con esto termino, que el inspector es el que va a definir la situación realmente y cada uno tiene una opinión distinta. Otra vez volvemos a experiencia y sugerencias de parte de Jimena. Estamos ante un problema complicado en términos de potestades sobre los recursos, la administración, pero al mismo tiempo sobre pérdidas de valor. Correcto. Sí, apegándome a lo que mencionaba Cristian, en mi experiencia sí nos ha tocado presentar finiquitos, presentar quinquenios y presentar anticipos de indemnización y que el Ministerio de Trabajo no los rechace. En la última experiencia que tuve, llevamos un finiquito que decía el motivo anticipo de quinquenio y el inspector lo rechazó y dijo, tiene que decir anticipo de adelanto de beneficios sociales, ¿no? Y yo considero que es precisamente porque el inspector asocia a que en el momento que el trabajador se retire, la compañía está en la obligación de hacer el recálculo, ¿no? Y era el comentario que hacía inicialmente. La norma no dice que no pueda dar adelantos, pero finalmente el ministerio lo está avalando bajo una figura que siempre va a ser pro trabajador, ¿no? Ok, si yo te adelanté 2 finiquitos o 2 años de tus 5 años y si a los 5 años tu salario es más alto, de hecho voy a tener que recalcular para atrás para poder concluir o completar el quinquenio con el total ganado acorde a ese momento, ¿no? Que es algo que de hecho la compañía tiene provisionado el quinquenio, la indemnización, los beneficios sociales, pero la pérdida de valor en el tiempo, ¿no? ¿Cómo juega? Y el otro escenario es los trabajadores que no necesitan y no quieren pedir y acumulan demasiados años o demasiados quinquenios consolidados, pero como tú bien dices, Horst, llegado el momento ese dinero no tiene el mismo valor que al inicio, ¿no? Exactamente. Álvaro. Bien, como un poquito retrotrayendo lo que decía antes, digamos, no es como se vuelve un problema, en el sentido de que a veces tenemos tan, como decía Cristian, ¿no? Interpretaciones tan variadas de nuestros funcionarios que a la verdad ya no sabemos, ¿no? Y siempre es como, si bien tenemos que respetar lo que es pro trabajador, pero no existe tampoco una especie de proporcionalidad, ¿no? Siempre, como decía hace rato, ¿no? Con el ejemplo que he dado, siempre la parte empleadora se ve deudora. Y eso, por ejemplo, es pues perjudicial para ambas partes. O sea, tal vez se pensará que es solo para la parte empleadora, pero en realidad es para ambas. Entonces, el hecho de que siempre estemos con el recálculo que no valga, como decía Jimena, que interpreten de que es como adelanto de beneficios sociales, ahí ya, por ejemplo, ya está cambiando la figura, ya está cambiando el instituto jurídico, entonces es altamente perjudicial. Por eso es importante que nosotros, digamos, podamos, ¿no? Establecer, ¿no? Mecanismos, ¿no? Para agarrar, para justamente evitar este tipo de malinterpretaciones, ¿no? Y eso es, pues, bueno, teniendo conversaciones claras con los trabajadores. Ok, precisamente nosotros estamos pensando en la reforma que hay que hacer, en las propuestas normativas que hay que hacer para que, de alguna manera, esto que no circula demasiado en la opinión pública y en los medios de este problema, más bien es algo que pasa desapercibido probablemente, o yo no lo he percibido como algo que estuviera en un reclamo de la parte empresarial. Gonzalo Crespo. A ver, redondearemos esta historia del tema de los quinquenios, pagos anticipados, pagos a cuenta, a pesar de que sabemos que el derecho adquirido existe por legislación, pero parece que puede haber de alguna manera una dilución de su valor que después lo cargan de nuevo al empleador. Adelante. Gracias.
Es curioso cómo esta clase de conflictos se convierten en tales por desconocimiento o ignorancia de normas, ¿no? Hay que ir un poquito atrás para ver qué pasa. Hasta el año 79, los quinquenios consolidados, que resultaban pagados en favor de los trabajadores, eran, como corresponde, pagos definitivos por esos periodos de trabajo, por cada periodo quinquenal de trabajo, y no existía ninguna duda ni ningún reclamo respecto a si era un pago a cuenta o era un pago definitivo. Siempre fue, hasta el año 79, un pago definitivo, como lo que es en realidad. Pero resulta que el año 79 se promulga el Decreto Supremo 16.187 de 16 de febrero del 79, en el que una circunstancia especial se hace una aclaración y se dice que estos pagos a cuenta o estos pagos anticipados se deberían considerar pagos a cuenta y no pagos definitivos, pero porque se estaban normando los contratos de plazo fijo. Ese fue el propósito de ese decreto supremo y de allí surge la confusión. Felizmente, después, en 10 de noviembre de 1986, se promulgó el decreto supremo 21.431, que tiene un solo artículo y dice, para aclarar la confusión que había surgido, que los quinquenios pagados se consideraban pagos a cuenta, sujetos a reliquidación, pero solo en el caso de contratos de plazo fijo. Es decir, para los contratos de plazo indefinido en las relaciones que después del pago de un quinquenio continuaban vigentes, se supone, porque así normaba y así norma la ley, que estos pagos quinquenales son pagos definitivos, no son pagos a cuenta y consiguientemente no son sujetos por ninguna causa y en ninguna circunstancia a reliquidación. Entonces, existe una controversia ociosa, ficticia. La ley está normada. Los pagos que se realizan de forma anticipada se deben considerar a cuenta solo en el caso de contratos de plazo fijo. Para el resto de los casos, los quinquenios son pagos definitivos que no se deben revisar y no dan derecho a más nada. Por otra parte, la indemnización devengada año a año en favor de los trabajadores puede ser utilizada por mandato de la ley, de la propia norma legal, por los empleadores. Y tu pregunta era, ¿y eso devenga alguna clase de interés, alguna clase de beneficio? ¿Y a quién le pertenece? ¿Verdad? No. Entonces, el tema es así. En compensación por el uso que hace el empleador del dinero del trabajador por la indemnización devengada, el empleador, si utiliza ese dinero, y a veces se ve obligado a hacerlo, paga un costo altísimo porque el salario de los trabajadores se va incrementando año a año. Y entonces, si un trabajador un primer año de un quinquenio ganaba 1.000, después 1.200, después 1.400, después 1.600, etc., al cabo del quinquenio, la indemnización se calcula en el salario promedio de los 3 últimos meses, ¿verdad? Si un trabajador gana entonces, al cabo del quinquenio, 2.000, se le paga 10.000 de indemnización, y no es que se le paga 1.000 por el primer año, 1.200 por el segundo año, etc. Entonces, promedio de los últimos 3. Exacto, por eso es que se vuelve un préstamo carísimo para el empleador, ¿no? Y esa es la razón por la que en varios países, por ejemplo, nos citaba Cristian, en el Perú, los empleadores depositan eso en una cierta cuenta para no cargarse con esa actualización de valor permanente. Pero como la naturaleza jurídica de la indemnización
establece que este es un ahorro obligatorio para el trabajador, de modo que en caso de cesantía no se vea desvalido, la propia ley norma que estos fondos no son de acceso inmediato por el trabajador, sino cada 2 años, cada 3 años o en circunstancias que están previstas de manera diferenciada en la ley, ¿no? Pero en ese caso, cuando están depositados en esas cuentas, esos fondos están generando un cierto interés, el interés de mercado para ese tipo de operación en ese momento. Y el empleador queda liberado de ese costo adicional que resulta injusto, porque si un empleador dispone del dinero y no puede efectuar pagos, ¿por qué tiene que pagar un costo tan alto de un dinero que tiene disponible para entregarlo y quiere entregarlo? Ahora, yo creo que en Bolivia está abierta la posibilidad a pagar la indemnización de manera anual. Esto ha causado controversia, he discutido con muchos colegas que no están de acuerdo conmigo, pero habría que detenerse a analizar lo que dispone el artículo 5 del decreto 522. Este decreto o este artículo dice: las trabajadoras o trabajadores que no deseen hacer exigible la cancelación del o los quinquenios podrán acumular los mismos, pudiendo solicitar el pago en cualquier momento. No se refiere solo al quinquenio. Esto quiere decir, en mi criterio, abre la posibilidad de que, a condición de que sea el trabajador quien requiera el pago de la indemnización, esta puede ser pagada anualmente y en cualquier periodo, ¿no? Esto lo he hecho valer con éxito en un proceso judicial. El juez ha entendido mi requerimiento porque había la constancia de que el sindicato de una organización pidió que se les pague anualmente por diferentes razones que ellos consideraron válidas y el empleador accedió. En este caso, el juez ha dado razón y ha considerado que esos pagos anuales que se realizaron no eran pagos a cuenta sujetos de recálculo, sino pagos definitivos, porque intervino la solicitud de los trabajadores a través de sus sindicatos. Ok, entiendo. Es un caso que tú crees que sienta jurisprudencia. En mi criterio es un precedente legal válido. Ok, Gonzalo de Cochabamba. Bien, Jorge, está claro entonces que el mantenimiento de valor de este derecho económico está basado en el incremento salarial anual. Consiguientemente, mientras subsista la relación laboral, no habría problemas sobre ello. Tal vez cabe complementar en el sentido de que si acaba la relación laboral y no le pagan la indemnización, ya no tiene un referente salarial que vaya actualizando en el tiempo hasta el momento en que le paguen. Para eso las normas establecen criterios, ¿no? Primero un plazo de 15 días en el caso de retiro definitivo para pagar la indemnización, y si no cumplen en ese plazo, lógicamente viene un incremento que detallaremos a continuación. Y en el caso de los quinquenios se amplía el plazo a 30 días. Si en los 30 días, en el caso de quinquenios o de retiro definitivo, a los 15 días no se cancela la indemnización por tiempo de servicios, habrá una multa del 30%, en este caso pagable a favor del trabajador, más el recálculo de mantenimiento de valor en función de las UFDs. Entonces podrán pagar en 15 años, 20 años o 2 años, tendrán que en ese caso en su momento pagar adicionalmente la multa del 30% y el resultado de la aplicación de la UFD. Ahora, bien, yo en su momento he sido muy enfático tal vez, pero vale la pena aclarar también eso en sentido de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda. Si le piden pagar un anticipo de estos beneficios sociales a los 2 años, 3 años, si el empleador no cree, no admite, lógicamente no puede obligársele. Pero bien decía Gonzalo Crespo en sentido de que si hay acuerdo entre partes y el empleador accede, porque también lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces accede, eso es absolutamente válido. Y hay una consolidación
jurisprudencial en el sentido de que estos pagos de quinquenio y estos anticipos a cuenta de beneficios sociales son pagos definitivos. Generalmente ya los juzgadores empiezan a calcular desde el momento en que no pagaron los beneficios sociales hacia adelante. Ahora, ¿dónde está el problema? Está en la parte administrativa. Resulta que inspectores o inspectoras no tienen una visión integral del conjunto de las normas y a veces se basan en las anteriores y lógicamente generan una controversia. ¿Cómo resuelven en la práctica muchos empleadores al respecto? Simplemente piden declinatoria de competencia, esto se pasa al juzgado y se acabó la historia. Pero podría ser de gran utilidad que se capacite, se llegue a informar mucho más a los inspectores y más bien en la vía administrativa se podría resolver en vez de complicarse las cosas. De acuerdo, vamos a redondear este tema de los pagos y los plazos, etcétera. Cristian. A ver, aquí yo veo además algo. Hay que retomar en la misma mirada de Gonzalo un poco más atrás. Y es el decreto 1592 de 1949, cuyo artículo 1, 2, 3, 4 y 5 hablan del tema y dicen, mejor de ahí el contexto, ¿qué pasaba con un trabajador antiguo quien quería cobrar su indemnización por tiempo de servicios? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el procedimiento que ahora sabemos que es el decreto 522 de 26 de mayo de 2010? Antes tenían que retirarse del trabajo verbalmente, cobrar la indemnización al día de corte y ser recontratado de forma inmediata con el mismo puesto, el mismo salario y la misma antigüedad para bono de antigüedad y vacaciones. Así decía el decreto 1592. Y en 1966, el decreto 7850 dijo, se aclara que ese retiro como procedimiento para cobrar su indemnización sin perder finalmente su trabajo, porque genera un nuevo contrato sin pérdida de antigüedad, decía, es optativo porque por ahí la persona realmente se quiere retirar y se quiere ir. Por tanto, necesita el pacto de permanencia para que todo esto funcione. Todo muestra, no tengo constancia, que el problema empieza con una visita de Evo Morales a una empresa del grupo YPFB, donde un dirigente el año 2010 le dice, necesito cobrar mis indemnizaciones, necesitamos cobrar nuestras indemnizaciones, pero nos dicen que nos retiremos del cargo y nos van a recontratar postpago, pero no es pues segura la contratación porque van a luego decir que en La Paz no autorizan, que algo pasa, fruto de lo cual aparece el decreto supremo. Y eso me muestra que las dos miradas respecto al pago anual vienen de estas vertientes. La de Gonzalo dice, leamos bien el decreto 522 en el conjunto normativo, por tanto, el término anticipo de quinquenio no existe, es pago de indemnización y punto. Porque uno ve las normas y su sucesión. Y es el 522, artículo 5. Y la segunda vertiente es la que va por el mismo lado que la que yo uso, que el salario no puede estar condicionado y este es un derecho de tipo salarial y la persona que es propietaria tiene derecho a utilizarlo como un parte de su patrimonio apenas lo pide y se le pague. Entonces, la historia junto a lo nuevo nos permite tener una mirada completa, pero he notado que justamente lo que dice Gonzalo Rodríguez es que los inspectores no saben de dónde viene, que este tema es un tema realmente antiguo y piensan que la última y única norma es el decreto 522 y que ellos se la han aprendido el año 2019 además, ni siquiera el año 2010. Desde el año 2019 ha empezado este problema, por lo cual, como tú decías, Hort, yo no he escuchado en el mercado que se hable mucho de esto, porque es un tema bastante nuevo. Ok. Vamos a ver una intervención de Jimena y de Álvaro para redondear esto y mirarlo desde la perspectiva de la consolidación del derecho o alternativamente también lo que son las excepciones que pudieran presentarse. Jimena. Sí, estaba pensando que así como el trabajador, como bien mencionaba Gonzalo Crespo, que es a solicitud del trabajador en cualquier momento y que debería suceder porque es parte del salario, así también la empresa puede definir una política que diga, ok, acá cumples 5 años, te pago tu quinquenio, ¿no? Sin necesidad de esperar que solicite el trabajador.
Sería una vía alternativa de solución para ir haciendo pagos consolidados con el empleado y no incurrir en mayores gastos a futuro, y que también el empleado no tenga una pérdida económica, ¿no? En el tiempo. Sería una de las opciones. La otra opción, que es la que nosotros hemos estado empleando, es de acuerdo a la solicitud de la emergencia del trabajador, por lo general es por un tema de emergencia, la solicitud del anticipo, dar curso, pero obviamente registrarlo como un pago definitivo y liberatorio de acuerdo de ambas partes, ¿no? O sea, te estoy ayudando en el momento de tu necesidad, exprésamelo de manera escrita y cómo no te voy a dar la tranquilidad de resolver el problema que tienes en este momento, ¿no? Porque así también el desempeño se va a enfocar en las tareas propias y no vas a estar pensando en tu problema que quieres resolver, ¿sí? Por otro lado, acordándome de que las personas que hacen la avisación de los finiquitos y que de hecho no están sintonizadas o que no entienden a plenitud todo esto que ustedes venían conversando. El otro día le contaba a Cristian que me pasó llevar a refrendar un finiquito, mandé a refrendar un finiquito y el inspector lo miró y dijo, no, la carta de retiro voluntario es de 10 días antes. El trabajador comunicó anticipadamente la desvinculación y la interpretación del inspector fue: los 15 días de pago corren a partir del día de la emisión de la carta del trabajador, ¿no? Entonces, según él, nosotros ya habíamos incumplido el plazo y estábamos expuestos a una multa. No, claro. ¿No? Es terrible. No, exactamente. Estoy pensando que habría una solución para eventualmente resolver por anticipado las discrepancias que podrían presentarse en la práctica concreta de las indemnizaciones de los trabajadores periódicamente. ¿Se puede incorporar estas disposiciones ya de común acuerdo ex ante en el reglamento interno? Álvaro. Buena pregunta, Jorge. Yo pienso que se podría, pero bueno, ya no, o sea, se podía, ahora ya no se puede porque los reglamentos internos, para empezar, ya no se puede hacer realmente nada por el tema de reglamentos internos. Tal vez con una política interna, digamos, de acuerdo a lo que, bueno, la normativa nos permita, podamos tal vez regular esto. Pero como lo manifiesta Jimena, ¿no? Es como un problema, digamos, al momento de hacer el visado de este tipo de documentos, etc. Ahora, también tenemos que tener en cuenta un detalle, y esto siempre hablábamos con Cristian, es como los quinquenios son pagos consolidativos, digamos, ¿no? Y cuando existe, digamos, un déficit, digamos, a lo que es en el tiempo, por ejemplo, una persona cuando es despedida, lo que mencionaba al inicio, digamos, ¿no? Y hemos hablado en el transcurso del programa, por ejemplo, cuando una persona es despedida con alguno de los causales del artículo 16, dice claramente el artículo 16, no pierde su indemnización y su desahucio si incurre en uno de estos temas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es justamente eso, ¿no? De que, por ejemplo, si una persona futuro, digamos, ya tiene consolidado el quinquenio, pero digamos, tenemos una persona que tiene 7 años trabajando, 2 años, digamos, o sea, ya tiene un quinquenio consolidado, eso no hay vuelta que dar, digámoslo así, pero si es despedido, entonces pierde, digamos, los 2 años que se llama que le faltarían, digamos, ¿no? O sea, que estarían aún corriendo, ¿no? Entonces, esa es una anotación, digamos, que debemos tener nosotros en cuenta en este aspecto, ¿no? Yo me imagino que hay diferencias grandes según el tamaño de la empresa, porque no es lo mismo una empresa con 2.000, 3.000 trabajadores que tiene que manejar el fondo provisional para las indemnizaciones, que una pequeña empresa de 7, 8, 9 trabajadores. Es otra circunstancia. Vamos cerrando. A ver, Gonzalo Rodríguez de Cochabamba, ¿cómo se puede enfocar de alguna manera constructiva este tema de las controversias respecto a la indemnización y los problemas que pueden surgir a la hora de calcular, digamos, para el
lado empresarial o para el lado del trabajador, lo que ha sido el flujo del pago de los quinquenios correspondientes en una economía inestable monetariamente? Bueno, primero partamos del hecho de que hemos coincidido en que hay suficiente base legal y jurisprudencial para tomar en cuenta que son pagos definitivos. Adicionalmente a ello, hay la inquietud, el interés de achicar el plazo, no 5 años como quinquenios, sino periodos más cortos. Eso es plenamente factible porque la historia en realidad de este tipo de indemnización es bien interesante. Lamentablemente colocaron como causal de no pago de indemnización de tiempo de servicios, cuando surgió la Ley General del Trabajo, el retiro voluntario. Claro, ¿no? O sea, perdía, era más o menos, seguramente en ese periodo habría que hacer un seguimiento, un estudio, una investigación sociológica. Seguramente los trabajadores no permanecían en el trabajo. Entonces ha sido una especie de anzuelo, ¿no? Muy bien, se quedan, porque si se van, pierden esto. Después redujeron de esa situación indefinida, ¿no? De que si se retiran en cualquier momento pierden, redujeron a 8 años, ¿no? El retiro voluntario. Si había 8 años de antigüedad, podían conservar su indemnización por tiempo de servicio. Y el 74 se redujo a los 5 años. Entonces hay un achicamiento de los periodos. Con esa experiencia es plenamente válido en pensar que puedan ser 3, 2 años o inclusive un precepto específico validando el acuerdo entre partes, ¿no? Creo que sería lo más sensato y por tanto no habría ningún impedimento ni sociológico, ni histórico laboral, ni menos legal, ¿no? Ok. Gonzalo Crespo, estamos al final de identificar los aspectos donde ha habido controversia y se prevén controversia en el futuro. ¿Cuáles serían las tendencias en esta materia de los últimos años? Bien, antes de eso, Cristian, en la misma línea de lo que íbamos conversando, en mi criterio, el razonamiento que realizó la mesa de trabajo en la propuesta de ley, creo que es la solución para evitar todo tipo de controversia. Ese es un dinero de los trabajadores que no debería ser disponible por los empleadores y debería estar, igual que en el seguro social de largo plazo, depositado periódicamente con cada planilla a una cuenta en favor del trabajador, y para no desnaturalizar el propósito de la indemnización por tiempo de servicio, este dinero debería ser disponible o accesible por parte del trabajador en ciertos periodos o cuando se demuestra la cesación de la relación laboral, como establecen algunas legislaciones en otros países. Yo creo que esto resuelve todo. Resuelve la periodicidad del pago, resuelve la conservación o la producción o la plusvalía o el rendimiento de ese dinero, resuelve la necesidad del trabajador y preserva la naturaleza del concepto, y además termina la discusión ficticia respecto a si son pagos a cuenta o no son pagos a cuenta. Bien, en cuanto a la tendencia, creo que Cristian nos puede ayudar más, pero en lo que yo conozco, la tendencia de la jurisprudencia es a aceptar cada vez con mayor claridad que los pagos indemnizatorios son generalmente, o en la generalidad de los casos, pagos a cuenta y nunca pagos definitivos y nunca pagos a cuenta. Ok. Yo he vuelto a leer ayer la propuesta de la mesa laboral sobre la Ley General del Empleo y el Trabajo, capítulo 14, consecuencias de la desvinculación laboral. Y me ha parecido una propuesta bastante completa, que valdría la pena hacerla más conocida, socializarla y demás, para ver en qué oportunidad futura se podría colocar esta norma, que puede ser una solución definitiva, sobre todo en dirección a universalizar también este mecanismo de ahorro forzoso para el trabajador.
Cristian, tu opinión y después la opinión de todos para ir cerrando el tema de este domingo. Muy bien, tal vez pueda hacer entonces como mostrar que no es un tema nuevo, es un tema que viene desde mediados del siglo pasado. El único que no se enteró es el Ministerio de Trabajo. Segundo, el que está causando problema es el inspector laboral, porque uno dice, sí, perfecto, anticipo de quinquenio. Otro te dice, sus pagos no valen nada, sus anticipos. Y el tercero te dice, sí, pago es consolidativo. Y el último te dice, sí, perfecto, solamente que descuénteme abajo como pago a cuenta. Cada uno tiene una versión matemática distinta. Tercero, el problema entonces se resuelve fácilmente con pagos cortos y la tendencia parece que viene por el lado de, reglamento interno, pero necesito que primero dejen sin efecto la resolución ministerial 737 del año 2009, que erróneamente ha dicho que a pedido de la COP se suspende la aprobación de nuevos reglamentos porque la nueva constitución ya tiene todas las leyes laborales, lo cual es una tontería, ¿bien? Y además que los trabajador y empleador, cuando hay una necesidad urgente, no veo una razón por no pagarle su dinero porque tiene la necesidad, lo cual se resuelve con un par de cartas, donde alguien ponga en específico el tema de propiedad del patrimonio denominado indemnización y o, como se acaba de decir, reglamento interno y o definición de salario. Ok. Jimena. Ahora sí. Sí, considero que de hecho es un tema controversial que no debería ser así, ¿no? Porque la relación empleador y trabajador es una relación del día a día y como les mencioné anteriormente, debería ser es tuyo, te lo doy en el momento que lo necesitas y esto no debería generar un problema posterior para el empleador que aquí y ahora es el que te está dando la oportunidad de trabajar, generar ingresos y está cumpliendo conforme a la ley, ¿no? O sea, la intención es que sea un ganar-ganar en ambas partes, apoyándonos a la legislación laboral, de hecho, mientras nos lo permita. O sea que sí, en este proyecto de ley, si esto está contemplado como un pago definitivo y liberatorio, nos libera a todos los empleadores de un problema mayor. Ok, Álvaro. Bien, yo concuerdo con lo que decía Cristian, referente a que esto se arregla con un par de cartas. Tenemos que tener bien establecido, digamos, con el trabajador, cómo es que nosotros estamos haciendo. Si bien es su dinero y bien tiene el derecho y se tiene que salvar la emergencia, también tiene que quedar reglas claras, digamos, protegiendo a la empresa, porque la empresa también es la fuente de ingreso, digamos, ¿no? De subsistencia también de los trabajadores. Entonces, tener mucho cuidado en el sentido de que no se vuelva como una especie de renuncia de los derechos laborales, sino más bien que se vea con el enfoque de que se está cancelando, digámoslo así, para un determinado fin que el trabajador también está solicitando, ¿no? Entonces, yo creo que con esas aclaraciones podemos darle un equilibrio. Ok. Gonzalo Rodríguez de Cochabamba. Bien, creo que podríamos poner de manifiesto que el derecho a la oportunidad de gozar ese patrimonio económico resultante de los beneficios sociales debe ser canalizado adecuadamente y entendido por el Estado. Finalmente, ligado a eso, el tema de superar las discriminaciones, porque resulta que no solamente que no se paga la totalidad de empleados públicos o dependientes de organismos estatales la indemnización, sino a los que están dentro de la Ley General del Trabajo, pero a los últimos, a los que están dentro de la Ley General del Trabajo, los han excluido del pago de quinquenio, del anticipo. Eso ya es un absurdo, ¿no? Entonces, en consecuencia, creo que al incorporar digamos, estas reclamaciones, esta reivindicación de superar la discriminación, vamos a hacer también que los organismos estatales, en este caso el Ministerio de Trabajo, tome conciencia de su rol mucho más apegado a la ley en vez de estar, digamos, generando conflictos administrativos. Ok, Gonzalo Crespo, para finalizar. Sí, Jorge. Además de las consideraciones que hemos hecho, que demuestran que en el ámbito legal no hay razón para crear una controversia, que esta resulta ficticia, pues existe el andamiaje legal suficiente para que esto quede claro y se aplique de manera correcta. Existe un problema que es bastante más complicado. La consecuencia del recálculo de las indemnizaciones
cuando existen variaciones muy grandes en el tiempo de los salarios de los trabajadores, que de hecho las hay debido a que hay un incremento dispuesto anualmente por el gobierno, etcétera, que multiplica, crea un problema económico bastante complicado. Les comentaba que yo tengo en curso el desarrollo de un paper sobre este tema y en mi criterio es una de las razones que hacen, por ejemplo, inviables las exportaciones de algunos productos manufacturados de Bolivia. El razonamiento es sumamente simple. El costo de producción de algo tiene los elementos de insumos físicos y energía u otros, y mano de obra. Y el cálculo del precio de venta incluye estos conceptos. ¿Cómo puede un industrial saber a qué precio vender una unidad producida si 10 años después un componente de ese costo de producción se revalúa? Si después de 10 años tiene que pagar un costo de mano de obra de una unidad producida 10 años antes. Eso resulta absurdo, es algo económicamente insustentable, de modo que yo creo que esta es una de las razones principales por las que hay que abordar este tema de manera diferente, haciendo que la indemnización, este costo, sea asumido en su momento, en la vía de la reserva, etc. Ok, entonces creo que hemos iluminado diferentes problemas que estaban girando o que están girando alrededor de este tema de la indemnización por tiempo de servicios. Creo que las conclusiones que podemos adoptar son, en primer lugar, hay normativa suficiente ya en vigencia que si se la aplica el problema disminuye enormemente. Pero no sería ocioso el fabricar una cartilla para aclarar todos estos aspectos con una redacción súper pedagógica para comprensión de inspectores del trabajo, de tal manera que sepan con qué elementos deben tomar sus decisiones en esta materia de indemnización por tiempo de servicios, cuando el tiempo tiene que tener en materia de costos y su generación un corte, porque no pueden aparecer nuevos costos una vez que salió de la empresa, se hizo el pago correspondiente y resulta que todavía quedaba algo pendiente en el pasado que no se puede provisionar de manera contable. Por lo tanto, creo que hay algunos elementos que hemos ilustrado. Hay una mala administración, como es bastante usual en nuestro país. Los mecanismos para resolver las diferencias que pudieran presentarse son relativamente sencillos, están normados o hay como un acuerdo entre empleador y trabajadores, pero oportunamente hagamos un esfuerzo para tener esa cartilla que pudiera aclarar las cosas. Les agradezco muchísimo por su participación, ha sido un tema interesante, creo que nos convoca a seguir reflexionando y avanzando en el futuro, así con temas muy puntuales. Gracias a Jimena, a Álvaro, Gonzalo Crespo, Gonzalo Rodríguez y Cristian Amesti. Tengan un buen fin de semana todavía y una buena semana hasta el final de este semestre. A los que nos han estado siguiendo, un saludo y que pasen todavía un buen fin de domingo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.